Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si en este mes de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile, el pasado mes de junio se cumplían otros 50 del golpe de Estado en Uruguay. Nuestra invitada de hoy, la artista francesa con orígenes ruso-dominicanos Katia Odarchenko, vivía en Uruguay entonces y se vio obligada a exiliarse con su familia, pero su hermano, desgraciadamente, fotógrafo de 19 años, fue encarcelado por la dictadura uruguaya. Desde entonces, Katia Odarchenko lucha contra el olvido de los desaparecidos durante la dictadura en Uruguay. Hoy es 8 de marzo 2023. Estamos en París, delante del Panteón, haciendo un acto para las muchachas desaparecidas en Uruguay mientras la dictadura. Vamos a armar una video y las vamos a mandar en Uruguay. Muy buenas tardes, Katia. Bienvenida a Radio Gracias, Francia muchas gracias a ti. Te veíamos en las imágenes frente al Panteón, aquí en París, recordando a tres jóvenes, entre otras, Silvia, Diana y Laura, asesinadas a tiros el 21 de abril de 1974. Por eso las llamaban las pibas de abril, ¿no? ¿Quiénes eran esas tres chicas? En realidad eran niñas, claro, ¿no? De 19 20 años. Terrible. Y una vivía en el barrio de Malvin. En el barrio de Malvin había muchos jóvenes que reivindicaban los derechos humanos. Muchos seguían el Che Guevara en esa época, escuchaban música. Y mi hermano era amigo justamente de esas chicas. Todo el mundo se conoce en Uruguay. Uruguay es chico, ¿no? 3 millones... Así que todo el mundo se conoce. Y esas chicas, bueno, debían huir en Argentina porque pensaban que ya la dictadura ya estaba ahí, ya había habido el golpe de Estado. Y entonces se preparaban a irse y estaban en una pequeña pieza de los padres de Washington, que se había casado con una de esas chicas, pero que ya estaba en Argentina esperándolas. Y no pudieron irse, es decir, que los militares allanaron, ¿no?, todo el barrio y empezaron a tirotear desde los techos y los vecinos oyeron todo, fue atroz. Bueno, no te doy los detalles porque no tenemos el tiempo, pero cuando sacaron las chicas de ahí en bolsas, es decir, que la madre de una en un momento la vio y dice que había tanta sangre en los pelos que creyó que se había cambiado el color de pelo. Terrible. Eso es horrible cuando... Una de ellas estaba embarazada, incluso. Una estaba embarazada y yo soy amiga sobre todo de las primas de Diana, que era de origen judía, ¿no? Había muchos judíos en Uruguay y es terrible porque uno se da cuenta que la gente huyó de la guerra de 40 y se encuentra a que las primas o hijas se han matado de esa manera. Es terrible. Como si la guerra no se para nunca. Es terrible, sí. Permíteme, Katia, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido aquí en París en 1960, hija de un profesor de literatura de origen ruso y de una madre dominicana. Tenías 5 años, ¿no?, cuando te instalas en Uruguay con tu familia. Sí, nos habíamos ido antes en Tunecia. Mi madre es una anarquista, era una loca un poco muy de izquierda. Y ella ya habían huido los padres Trujillo, la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Yo cuando era bebé se fueron para Tunecia y después a los 5 años nos fuimos para Uruguay. Y yo pensaba que iba a quedarme toda mi vida ahí. No me di cuenta que era francesa o de qué país. Para nosotros éramos un poco internacionales, ¿no? La gente de izquierda de esa época... El mundo era grande, queríamos viajar y no había barreras Y bueno, a los 5 años, cuando llegué en Uruguay, nuestros padres nos hicieron hacer toda la cordillera de los Andes, visitar a los países. Y para mi madre le impresionó mucho la pobreza de la gente. Y en Uruguay, los vecinos, nos hicimos amigos de vecinos enseguida que eran también anarquistas, vascos, y René Gil, me acuerdo, tenía 6 hijos
Y ella, cuando yo tuve 12 años, justamente los militares vinieron a buscarla con los 6 hijos, que yo hacía 7 años que eran mis amigos, ¿no? Y nos impactó mucho esa dictadura, sí. Tu padre era profesor en la Alianza Francesa, como decíamos. Sí. Es cierto que se empezó a inquietar en el 72 cuando sus alumnos iban desapareciendo poco a poco. Claro, antes que René la agarren, que desaparezca, mi padre veía poco a poco sus alumnos y escribió una carta. Él dijo, pero ¿qué pasa? ¿No? A cada vez que volvía a casa le faltaba un alumno. Y los encontraba después muertos, ¿eh? No es que desaparecían totalmente, los encontraban muertos, jovencitos de apenas 18 años, 19. Y entonces escribió a un gran periódico en esa época, En Marcha, y escribió el director, no era para que sea publicado, y lo publicaron y claro, vinieron a buscarnos, rompieron todo en la casa, vieron libros del cubismo, pensaron que era cubismo, fue terrible, ¿no? Bueno, los militares y el arte son antitéticos. Sí, totalmente. Tú tenías 12 años, entonces, ¿cómo viviste eso? Yo tenía 12 años, es decir que lo pensé mucho esa respuesta, porque yo misma me la hago, pero en realidad hoy acá si alguien de 12 años vive eso es terrible, pero nosotros estábamos en un contexto a donde todo el mundo era de izquierda. Mi hermano desde chiquito venía con todas sus bandas de amigos en la casa que se quedaban a dormir, eran todos por el Che Guevara y todo, así que para mí era evidente que había que luchar contra los militares y después yo cuando fui a ver a mi hermano en cárcel y todo, nunca, quiero decir, éramos como adultos, no era como hoy, ahora los niños, tenemos cuidado a los niños, pero no era, a los 12 años ya éramos adultos, muy rápido. Volver a Francia, imagino que para ti fue un alivio o no, dejaste a tu hermano detenido en Uruguay. No a los 12 años, a los 12 años cuando nos fuimos, mi hermano había vuelto porque él hizo una escuela, un año en una escuela de fotógrafo, porque mi madre estaba harto que esté en Uruguay, porque él dibujaba la estrella de los tupamaros en los árboles y todo. Él le dijo andate y lo mandó a hacer una escuela de arte y de fotógrafo. Y entonces nosotros nos fuimos y mi hermano en ese momento, él se quedó en Uruguay. Y yo lloraba, todas las noches lloraba, no por haberme ido, a mí nunca lo que me pasa a mí nunca me toca lo que pasa a los otros, y de no ver mi amiga, bueno, va a ser difícil esta parte, no ver mi amiga que los agarraron con los 6 hijos, te dije, los milicos, después lo dejaron a la casa de los abuelos, ¿no? Y después fue a ver a sus padres en Cannes. Los torturaron mientras un año los padres. Pero es eso lo que y además a mí, lo peor es que nosotros habíamos montado, los niños habían montado toda una manera de escaparse si los militares venían. Y yo lloraba porque decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no se fue? Claro. ¿Por qué habíamos hecho algo detrás del jardín, de los jardines, y podían huir? ¿Por qué no? Nunca lo entendí eso. ¿Por qué no huir? Y entonces los 6 los agarraron. Después, bueno, se salvaron ellos, pero después fueron a ver los militares en cárcel y mi amiga la violaban cuando iba a ver sus padres. A mí no me tocaron, pero... Y bueno, entonces es eso. A mí no me toca lo que me pasa a mí, pero lo que pasa a mis amigos que dejé allá y a mi hermano, porque mi hermano no es cuando yo tenía 12 años, es cuando volví. Él a los 18 años le pidieron los tupamaros, como él era como era fotógrafo, le pidieron de hacer falsos papeles. Entonces empezó a hacer falsos papeles y a los 19 años lo agarraron, 19 y medio, casi Era peligroso 20. en aquella época. ¿Eh? Era muy peligroso en aquella época. Claro, pero él no se daba cuenta, nadie se daba cuenta de lo que pasaba, no sé. No, nadie imaginaba que más allá de Uruguay el Plan Cóndor estaba poniendo 5 países de América Latina bajo la dictadura, ¿no? No, es decir que la gente que huían en Chile y en Argentina. Y todas las chicas que yo pinto, las desaparecidas, huyeron en Argentina y las mataron ahí. No las mataron en Uruguay, muchas.
Tenían el brazo y largo. las desaparecieron. Las desaparecieron, unas las llevaron en avión, las tiraban del avión para el océano. Todo lo que hicieron no imaginaban. Entonces, unas se fueron a Chile, después se fueron a Argentina y huían y era cada país. Y en realidad lo que supimos después es que habían fichas. Toda la gente de izquierda, todos los sindicalistas, los socialistas, toda la gente de izquierda tenían fichas y las multiplicaban, las mandaban en todos los países. No podías salvarte de América Latina, había que irse en Francia. Se salvaron los que fueron en Francia y en Suecia. Precisamente aquí en Francia, junto a los camaradas de tu liceo, vais a crear una asociación para conseguir la liberación de tu hermano y de tantos otros detenidos. Eras una joven adolescente, ¿no? Que tenías 17, Sí, empecé a los 18. 14 años, como mi hermano lo agarraron, tenía 14 años, hasta salir del liceo. Sí, en el liceo salió y para mí era importante, más allá de liberar a los presos, y mi hermano, como siempre digo, me preocupan mucho los otros, y me preocupaban que esos jóvenes que estaban conmigo, que puedan comprender, porque había gente de derecha también en mi asociación, y uno de extrema derecha, que tomó su carta al PS después, pero... sí, era otra época. En esa asociación es cierto que Robert Badinter, el que fue ministro de Justicia de Mitterrand, Claro, y que abolió la pena de muerte aquí en Francia, fue miembro de honor de la asociación. claro, ¿Lo conociste? por Me suerte. imagino, ¿eh? No me acuerdo. Lo conocí forzosamente, pero borré muchas cosas y no me acuerdo. No te puedo dar más detalles. Puedo darte detalles, sí. Hace poco tiempo le escribí, porque escribí la historia de mi hermano, y le dijo, ¿le parece que puede hacer un libro con esa historia? Y me dice, no, hay que hacer una película. No, un libro, no una película. La llegada al poder, a la presidencia de Francia de François Mitterrand fue un balón de oxígeno, ¿no? Danielle Mitterrand, su mujer, Mucho, nos conocía ayudó mucho América Latina. muchísimo. Conocía muy bien a mi hermano. Frank lo ayudó mucho cuando volvió. Sí, sí. Ella era fantástica. Sí. En 1981 vas a entrar en la Escuela de Bellas Artes, Sí. aquí en París, pero tus inquietudes eran más sociales que estéticas, ¿no? Claro, a mí me hubiera gustado volver en América Latina y ser médica, pero finalmente, es decir, que yo había empezado a pintar a los 5 años en Uruguay, en talleres con mis amigos y todo. Entonces siempre se me pegó eso y no sé si se nota, pero no es fácil para mí hablar. No es por el español, en francés también. Y prefiero pintar las cosas y me parece que tiene más impacto. Además hablo mucho, pero una pintura, una sola, tiene más impacto que todo el discurso que uno puede... ¿Qué ambiente se vivía en Bellas Artes? En el 81 fue el año de la llegada de François Mitterrand Claro, a la presidencia. sí. Me imagino Sí, que tuve era todo una al mismo locura. tiempo. Tuve mi hermano salió en 79. Mi hermano que salió, tuve mi bachiller, fue en Bellas Artes, todo para mí se alumbraba, ¿no? Y así Bellas Artes era la fiesta. Una fiesta ideológica también, ¿no? Imagino. Sí, pero El es arte decir, que conceptual nosotros estaba... todos los días estábamos haciendo cajas para mandar en América Latina. Había muchas luchas en esa época. Los revolucionarios pensaban ganarlas todas, Ecuador, Brasil se luchaba todavía mucho. Sí, sí. Estaba en todos los grupos de... Yo empecé a tener realmente amigos franceses muy tarde, porque estaba en todos los grupos uruguayos, argentinos y chilenos. Y los chilenos no hablaban. Los chilenos era tan duro. Yo me acuerdo de un chico de 17 años, no me acuerdo cómo se llamaba, y lo habían tanto torturado que no hablaba. Era uno de nuestros amigos. No le pedíamos nada porque no decía nada. Entonces no se hablaba de síndrome postraumático, ¿no? Sí, sí. Todos teníamos seguramente. Yo lo estoy pensando ahora porque soy tan emotiva que digo que capaz que tengo algo que no funciona porque soy demasiada... No, hay cosas que dejan huella, inevitablemente. Terrible. El pasado mes de junio expusiste tu trabajo en la alcaldía del Distrito 11, aquí en París. Sí. Exposición que en noviembre va a poder verse en otras localidades de la región parisina y sobre todo también viajará a Uruguay, ¿no? Entonces ya viajo en Uruguay, viajo en junio.
en la huella de Sereni, un lugar del Frente Amplio, y ellos me ayudaron. Se quedó 2 meses esa exposición y ahora está en 5 ciudades, está viajando en 5 ciudades con el Frente Amplio, La Valleja, Minas y Salto, y después las 2 otras no me acuerdo. Es el Frente Amplio. Y es los compañeros de cuando yo era chiquita del barrio que me ayudaron a pedir al Frente Amplio. Y yo, mientras tanto, estaba para la mairie del 11 con Geneviève Garrigos, que se ocupa del internacional en la mairie de París, que es ella que me permitió hacer esa exposición. Sí. Han pasado 50 años ya de los golpes de Estado de Chile, de Uruguay. Estamos en guerra, Rusia ha invadido Ucrania. ¿No aprenderemos nunca? ¿La guerra es algo endémico? Sí. Lo lleva el ser humano en sí. La guerra... Somos un poco como las ratas, nos matamos unos los otros, me parece. Pero yo pienso que los artistas son humanos distintos. No entienden la guerra. Me parece que los otros, todo el mundo, en un momento vos tenés tus hijos, tus padres, alguien que tiene un problema, vas a querer hacer la guerra, vas a querer entrar en la guerra, ¿no? Y se ve en Rusia, todo el mundo se va... a hacer la guerra, pero los artistas no. Yo hago trabajar muchos artistas trabajo en la edición Nathan, soy grafista ahí, para ganar la vida, y ahí veo muchos artistas que hago trabajar y son... no los veo hacer la guerra, se dejarían matar antes de... Es otro... Quizás hay que luchar contra el olvido. El olvido es el responsable de que vuelvan las guerras. Nos olvidamos de lo que ha pasado hace 50 años. No solo eso, no es luchar contra el olvido, no es solo eso, es que los desaparecidos, todos los desaparecidos, uno a uno, no los dejamos. Es decir, que cada mes tenés... Ahora, la semana pasada, encontramos los huesos en Uruguay de una niña de 18 años, algo así. No sabemos el nombre por ahora. Pero todos los meses se encuentran gente. Entonces, la gente me dice, ¿pero por qué hace 50 años? Sí, pero hace 50 años, por ejemplo, pusieron en cárcel los que mataron a Jara en Chile, ¿viste? Todas las semanas, todos los meses, estamos con grupos de abogados y no los dejamos, los militares, no, uno a uno, los que todavía no están en cárcel van a ir. Todos los que torturaron, no se preocupen, su hora vendrá. Bien, muchísimas gracias, Katia gracias Ottachenko, por haber estado con nosotros. Que siga tu labor por la justicia y contra el olvido. Muchas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Montevideo, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que precisamente emite desde Montevideo, y la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.